Salve María, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos asistan. Estamos comenzando en este momento la clase de apertura de la plataforma de formación católica de los Heraldos del Evangelio Reconquista. Bienvenidos, soy el Padre Ignacio Montojo, sacerdote español que cumple su misión apostólica en Brasil, y hoy les voy a hablar sobre la importancia de la formación católica y el mal endémico de nuestro tiempo de la ignorancia religiosa. Tal vez ustedes recuerden un episodio de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol San Pablo acababa de llegar a Atenas. Atenas, el centro intelectual de su tiempo. Roma dominaba el mundo, pero Atenas era todavía el centro de pensamiento, el centro de filosofía, el lugar donde se concentraban las mentes más privilegiadas de la faz de la tierra. Y él llegó allí con su humildad, con su fervor, sobre todo con su deseo de convertir almas, y pensaba cuál sería la argumentación que él podría usar con esos orgullosos atenienses para llevarlos a nuestro Señor Jesucristo. Él paseó por la ciudad y veía, era un pueblo pagano. En todos los lugares había altares, a la izquierda y a la derecha, a los más diversos dioses. Y por un absurdo típico de los pueblos paganos, los griegos habían erigido un altar al llamado Dios desconocido. Ellos recelaban de que existiera algún dios al cual no estuvieran prestando culto y por no prestarle culto pudiera perjudicar sus campañas militares o sus negocios o, en fin, sus actividades. Entonces levantaron un altar al Dios desconocido. Cuando San Pablo vio ese altar, dijo, esto es lo que voy a aprovechar para mi predicación. ¿Dónde? En el centro de la sabiduría, el Areópago, donde se reunían los sabios, los filósofos, para debatir sus ideas. Él se levantó, se puso en la tribuna de los oradores y dijo, he hallado entre vosotros un altar en el que está escrito, al Dios desconocido, pues ese que sin conocer adoráis, a ese yo os anuncio. Y así San Pablo comenzó su predicación en ese lugar de hombres inteligentísimos pero orgullosos que no conocían al Dios verdadero y no conocían a nuestro Señor Jesucristo. Su predicación tuvo un éxito muy relativo, pero la verdad que esas palabras que él usó para hablar a los atenienses, hoy yo las podría usar con tantos y tantos hombres y mujeres en el mundo entero, y entre ellos muchos católicos, que adoran teóricamente a un Dios sin conocerlo verdaderamente. Es fuerte que yo les diga eso, pero es la realidad. Infelizmente, el Dios que nosotros católicos adoramos, el único Dios verdadero, el Dios uno y trino, el Dios que se hizo hombre para salvarnos, infelizmente es para muchos de nosotros un Dios completamente desconocido. No conocemos al Dios que adoramos, y eso es causa de un mal enorme llamado ignorancia religiosa. No piensen ustedes que estoy diciendo eso para dejarlos preocupados, afligidos, no. Yo quiero colocar en el alma de ustedes una inquietud, colocar una semilla que sea una semilla que va a florecer, que va a germinar en algo que los arrastre a todos ustedes con fuerza hacia una práctica más intensa, más verdadera, más auténtica de la religión católica. Existe un deber ineludible para todo católico de estudiar, vivir y profundizar la doctrina católica desde los primeros años de su vida. Y esto, para nosotros que somos adultos, debe ser hecho con inteligencia de adulto, pero con corazón y con docilidad de niño. Esto es lo que vamos a aprender en la clase de hoy, la necesidad de profundizar la doctrina católica. Recuerden una cosa muy importante. El Santo Padre, San Pío X, cuando hizo su catecismo
catecismo reducido para todos los fieles católicos. Él decía que pecaban gravemente los patrones que no estaban preocupados con la instrucción religiosa de sus empleados. O sea, una obligación grave de profundizar en el conocimiento de la doctrina católica. Si esto es en relación a los empleados, en relación a los subalternos, ¿cuánto más en relación a uno mismo? Hay una obligación grave de siempre estar profundizando. Nuestro fundador, el fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Joan Esconnamigo Cladías, él siempre nos decía que un verdadero católico tiene que estar profundizando y estudiando doctrina católica hasta media hora después de la muerte, porque siempre hay cosas nuevas para aprender. La doctrina católica tiene profundidades infinitas. ¿Por qué? Por su riqueza. ¿Por qué? Porque trata del Dios que es un Dios infinito, omnipotente, omnipresente. Es un Dios en el que siempre vamos a encontrar riquezas para estudiar. Y en cada edad de nuestra vida debemos crecer en el conocimiento de esas riquezas. ¿Para qué? Para que conociendo más tengamos facilidad en amar más y practicar los mandamientos con más intensidad, crecer en la vida de la gracia. Y esto no debe ser considerado algo secundario, es algo que hay que llevar en la cabeza y en el corazón en todo momento como una de nuestras preocupaciones más importantes. Infelizmente, esto no es frecuente entre los católicos. Ese es el motivo por el que estoy haciendo esta clase como apertura de algo tan importante como una plataforma virtual de formación para los católicos. Una plataforma en la cual siempre vamos a encontrar cursos nuevos y materias nuevas para profundizar en nuestra fe y tener una fe madura y firme delante de los desafíos de nuestro tiempo, que no son pequeños para los católicos. Ustedes saben mejor de eso que cualquiera de nosotros, porque ustedes que viven en el día a día, enfrentando a veces situaciones complicadas para un católico, saben cómo ayuda para que uno se pueda defender el conocer bien su fe. Y eso, en fin, es un problema que ya es patente inclusive en los primeros tiempos apostólicos. En la Escritura encontramos también en los Hechos un pasaje que casi causa risa, porque San Pablo llega a la ciudad de Éfeso, también una ciudad muy racional, una ciudad con personas muy inteligentes, y se encuentra que allí había un grupo de simpatizantes del cristianismo naciente. Estaban ahí ese grupo, y San Pablo les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Aquellos simpatizantes del cristianismo le responden que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Eso que pasa hoy en día también pasaba en los tiempos de los primeros cristianos. A veces uno simpatiza con la religión católica, con el cristianismo, pero no conoce una cosa tan básica como lo que es el Espíritu Santo. Fray Luis de Granada, un autor genial del siglo de oro español, nos contaba en una de sus obras que una vez estaba visitando el señor obispo de una aldea portuguesa a sus ciudadanos, a sus fieles, y cuando ellos se enteraron de que les iba a visitar, decidieron componer unas músicas populares para recibirlo. Una de las músicas decía: «Bendita sea la Santísima Trinidad, hermana de Nuestra Señora». Ellos no sabían lo que era la Santísima Trinidad, imaginaban que era Trinidad, una señora que era hermana de la Virgen Santísima. Es una anécdota que muestra lo que es la ignorancia religiosa. Y ustedes dirán: bueno, esas son cosas antiguas, los primeros tiempos del cristianismo, en el siglo de oro había mucha ignorancia, mucho analfabetismo. No es así. Actualmente les voy a hablar de un caso que ocurrió aquí en Brasil, en un lugar donde no había sacerdotes. Una de las causas de la ignorancia religiosa es la falta de sacerdotes, y había un grupo de seglares que eran los responsables por mantener a la comunidad católica animada y haciendo una cierta frecuencia de culto, si bien no podían tener misa, naturalmente. En fin, aquel que era el líder de esa comunidad, el seglar mejor formado, que es el que animaba a los otros, en cierto momento estaban celebrando una liturgia de la palabra y fue a hacer la lectura del libro del Génesis.
Cuando él fue a proclamar la lectura, dijo: lectura del Santo Evangelio según Genesio. Él no sabía ni siquiera que el Génesis era el primer libro de la Escritura, y él dijo que era el libro según Genesio. Son anécdotas que nos hacen reír, pero que son mucho más serias de lo que parecen, porque esa ignorancia religiosa tiene efectos muy deleterios en la sociedad y sobre todo en los miembros de la Iglesia. ¿Cuántas veces uno que es sacerdote va a administrar los sacramentos a un hospital y es tal la ignorancia al respecto de la grandeza de lo que el sacerdote está yendo a hacer, que es administrar el sacramento de la unción de los enfermos, que a veces la familia no deja al sacerdote entrar porque dicen que el sacerdote viene trayendo la muerte? Si el sacerdote entra para dar esos últimos sacramentos, la persona se va a desanimar, se va a morir, y dejan a la persona sin sacramentos por causa de no entender el motivo de esa visita pastoral que está siendo hecha. Esas son cosas graves, son cosas que acarrean la pérdida de muchas almas, son, en fin, realidades que debemos evitar de todos los modos. Y es la realidad de nuestros días. Hoy en día, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos, al compás de los adelantos tecnológicos, cada vez más rápidos, es la Internet que tiene cada vez una velocidad mayor. Conforme va creciendo esa velocidad en la transmisión de la información, va disminuyendo en las masas, en las personas, no apenas la formación, ni tan siquiera la idea religiosa va quedando en las cabezas. Va disminuyendo ese concepto de una religión que debe ser practicada, que debe ser amada, que debe ser vivida. Los niños cada vez son menos enviados por sus padres a la catequesis. Hagan ustedes un examen de conciencia. Examinen sus amistades, examinen sus familiares. ¿Qué porcentaje de los hijos de esas familias son llevados a la catequesis de primera comunión? Ojalá que sean muchos. Si es así, les felicito. Señal de que ustedes viven en un ambiente católico, en un entorno con compañeros de trabajo, con familiares que practican seriamente su religión. Pero la pura realidad es que el porcentaje de niños católicos, por lo menos de nombre, que son mandados a la catequesis hoy en día, es minúsculo y cada vez disminuyendo más. ¿Por qué? Porque las personas no conocen la importancia. Los que lo hacen todavía, muchos de ellos es apenas por una tradición, porque van a poder celebrar la primera comunión más como un acto social que como el hecho importantísimo que es en la vida de la persona, que es la primera vez en que se recibe a nuestro Señor Jesucristo en su presencia real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Las personas ya no saben lo que eso significa. Resultado, sus hijos quedan abandonados. En los colegios ya no se enseña religión. En la familia, cada vez menos. Cuando el joven llega a su adolescencia y comienza la época de cambios, de tentaciones, de dificultades de la pubertad, ¿cuál es el cimiento, cuál es la sustentación que él va a tener para mantener el resto de fe que todavía tenga? Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque no tuvo ninguna formación. ¿Cuáles son las causas de esa ignorancia? En primer lugar, conforme va avanzando esta era de la información masiva, esta era de Internet, va aumentando. Teóricamente desaparece en analfabetismo, pero va aumentando la falta de cultura. Las personas cada vez son menos profundas, cada vez tienen unos horizontes más cortos y esto les hace desinteresarse por un horizonte tan amplio como es el horizonte de la fe. El alejamiento de la catequesis, como dijimos, la falta endémica de sacerdotes, ¿por qué? Porque como no hay formación católica en la familia, faltan las vocaciones. Las vocaciones surgen del seno de la familia. La familia es la semilla, el alma mater de la Santa Iglesia, de donde va a surgir la futura jerarquía. Como no hay religión en la familia, no hay vocaciones sacerdotales. Existe un rencor incentivado por medios de comunicación, incentivado por compañías de cine, incentivado por tantos y tantos factores que muchos de ustedes conocen, que hacen considerar a la religión católica como una religión oscurantista,
contraria al progreso, contraria a la alegría, contraria a un verdadero conocimiento. Esto hace que las personas se aparten. Por otro lado, existe un apego endémico también a la mediocridad, inclusive entre católicos. Las personas tienen un apego a lo mediano y por lo tanto esto se aplica a la religión y no quieren tener ni mucha religiosidad ni una incredulidad completa. Comienza a crecer un concepto de una fe etérea. Ah, no, yo creo en Dios, pero yo no tengo ninguna religión. Yo vivo mi vida, yo vivo mi religión como yo la quiero, porque eso es libre. Resultado, más ignorancia religiosa y más abandono del verdadero culto divino. Por otro lado, va creciendo cada vez más al ritmo que aumentan los aparatos electrónicos, que aumenta la velocidad de Internet, la superficialidad de las mentalidades. Hoy en día se multiplican los estudios que muestran cómo el usuario de Internet es cada vez más superficial. Él va a asistir a un vídeo. Si el vídeo pasa de un cierto tiempo, él deja de asistirlo y salta para otro lado. Va como una piedra dentro de una charca que va saltando de lado a lado y no profundiza en nada. ¿Quién hoy en día lee un libro con profundidad y guarda una idea? ¿Quién tiene el deseo de conocer más a fondo las cosas? No, todo el mundo quiere conocer mucho, pero sin profundizar. Resultado, termina conociendo prácticamente nada. Es una frivolidad de espíritu que va tomando el control de las mentes. Al mismo tiempo, la carga de trabajo que existe en la sociedad actual hace que cuando las personas regresan a sus casas, ellas quieran simplemente ir a un pasatiempo, a algo que no les ocupe la cabeza, y esto hace aumentar la superficialidad. Hagan ustedes simplemente un cálculo. Piensen en ustedes mismos o piensen en sus hijos. ¿Cuánto tiempo diariamente dedican a navegar? No voy a decir en páginas de internet, voy a decir en redes sociales. ¿Cuánto tiempo dedican a ver cosas en Facebook, a revisar su WhatsApp, a ver su Instagram? ¿Cuánto tiempo dedican por día? Hagan un serio examen de conciencia a ese respecto. Si ese tiempo que usted dedica a redes sociales lo dedicase a la oración, lo dedicase a profundizar su fe católica, lo dedicase a hacer el bien, la humanidad estaría plagada de santos. Pero no, las personas dicen que no tienen tiempo para nada, pero el tiempo que dedican a redes sociales, ese no lo sacrifican. Muchas veces un sacerdote está confesando, ay padre, es que no he rezado, no tengo tiempo, hice tal cosa, pero usted rezó, ay, es que no da, es mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en un vehículo público para ir a su trabajo? ¿Cuánto tiempo dedicó a navegar por internet, a revisar sus redes sociales? Si dedicase 12 minutos a rezar por lo menos un tercio del Santísimo Rosario, si dedicase 20 minutos por día a profundizar su fe católica leyendo un buen libro, qué diferente sería su vida. Pero las personas no tienen tiempo y la ignorancia religiosa continúa tomando el lugar de aquello que debería ser dado a Dios. Al mismo tiempo, dado a Dios, un olvido completo de Dios. Las personas generalmente tienen a Dios como una especie de amuleto al cual solo se recurre en caso de necesidad. Estoy pasando por un aprieto cualquiera, estoy pasando por dificultades económicas, estoy con un problema familiar, tengo una depresión, tengo, en fin, un problema con mis amistades, esto, aquello, alguna dificultad en el trabajo. Ahí sí, Dios mío, oh my God. En ese momento me acuerdo de rezar, me acuerdo de que existe un ente etéreo llamado Dios. Pero Dios es nuestra causa. Él es quien nos creó. Él es quien nos creó para sí mismo y por lo tanto fuimos creados para alabarlo, servirlo y reverenciarlo en esta vida y mediante esto salvar nuestra alma. Pero no, Dios se transformó en un concepto de razón que solo usamos, al cual solo recurrimos cuando estamos pasando por alguna necesidad. Esto tiene sentido. De esta forma
la ignorancia religiosa aumenta. Sin contar el apego a las cosas materiales de este mundo. ¿Cuánto nos atrae una nueva compra que vamos a hacer ahora en estos tiempos de pandemia? Entonces vamos a hacer compras por internet, vamos a hacer compras que nos traen a casa al día siguiente porque tenemos una cuenta en no sé qué tienda de internet. Entonces la atracción por poseer, la atracción por mostrar a los otros aquello que poseemos, la atracción por la vida material, por el placer inmediato, una vez más, esto arrasa con nuestra profundidad de espíritu. Sumergirse en las grandezas y en las riquezas de nuestra santa religión, ¿para qué? Si el mundo me ofrece a todo momento placeres inmediatos, que inclusive desde el punto de vista hormonal me conceden una satisfacción muy inmediata, ¿para qué voy a profundizar en algo que me exige un espíritu recio, un espíritu de amplios horizontes como es estudiar mi religión? Una razón más para el abandono. Y por fin existe una malicia. Me resulta antipático tener que volver mi vida que me pertenece, que yo controlo, que es mi voluntad, y dedicarla a algo que considero superior a mí, como es Dios. Existe una autosuficiencia de la propia razón. ¿Para qué voy a profundizar en mi religión católica si yo me valgo por mí mismo? Existe un endiosamiento de la razón y existe sobre todo el contagio de tantas y tantas filosofías mundanas que hacen olvidar que existe un Dios y que existe una religión que debe ser practicada. ¿Cuáles son los remedios para esto? El primero de ellos es tener voluntad, tener deseo de instruirse. Es necesario querer. Una vez, un misionario en el lejano Oriente quiso explicar a sus condiscípulos cómo era el catolicismo, el cristianismo en Occidente. Él estaba cerca de un río y entonces él cogió dentro del agua un guijarro, una pequeña piedra, y les mostró a sus alumnos. La piedra estaba toda mojada, pero en ese momento él cogió la piedra, la golpeó contra otra piedra y el guijarro se partió en dos. Por fuera estaba todo mojado por las aguas del río, pero por dentro estaba completamente seco. Y él decía que así son los cristianos hoy en día del mundo occidental. Son bañados por todos los lados por el cristianismo. Nuestras mejores instituciones, nuestra cultura, cuando es buena, cuando no está siendo deformada por nuevas ideologías hoy en día, nuestro modo de ser, está todo empapado por el espíritu del cristianismo. Todavía en Occidente existen restos y restos de cristianismo cultural, aunque se diga así, pero existen. Sin embargo, el interior de los corazones está seco de cristianismo. Es como aquella piedra que estaba dentro del río, pero que en su interior el agua no había penetrado. Era impermeable a la acción del agua. Esa es la situación de nosotros, muchas veces, cristianos de Occidente. No abrimos nuestros corazones a la luz de Dios. No abrimos nuestras mentes a las bellezas doctrinales de la Iglesia Católica que llenan el alma y vivimos cerrados. Es necesario tener esa voluntad de instruirse. Es necesario estudiar a fondo nuestra propia religión. Por otro lado, otro remedio necesario para acabar con esa ignorancia religiosa es sacarnos esa capa de autosuficiencia que todos tenemos en relación a nuestro propio destino. Tenemos que considerar que en relación a Dios, los mayores sabios de la historia son pigmeos. Imaginemos un auditorio. Estábamos antes hablando del Areópago de Atenas. Imaginemos que por un milagro pudiéramos reconstruir el Areópago de Atenas, donde se reunían los sabios en aquella época, en el siglo I, y en lugar de ser apenas los sabios del siglo I,
seleccionáramos las 100 mentes más privilegiadas de toda la historia de la humanidad. Un Aristóteles, un Platón, un Santo Tomás de Aquino, en fin, tantos y tantos genios en materia de inteligencia que dio la historia, sin la gracia. La persona humana de nuestro Señor Jesucristo, sin considerar su divinidad, dejaría a todos y cada uno de ellos y al conjunto a la altura de sus pies. Porque nuestro Señor Jesucristo es una persona divina, de tanta grandeza, que las mayores inteligencias de la historia se quedan muy abajo de él. El propio San Jerónimo era un gran admirador de las letras latinas y admiraba a los autores clásicos y el estilo y la belleza que ellos tenían al escribir. Y por esa razón él despreciaba el Evangelio. Decía que los Evangelios no tenían calidad, no tenían buen estilo, no estaban bien escritos. Cuando él fue tocado por la gracia y ese manto de autosuficiencia y de inteligencia que él tenía lo puso de lado, él descubrió en las Escrituras profundidades inagotables que hasta el día de hoy la Iglesia se enriquece con sus comentarios. ¿Por qué? Porque él creyó que él estaba muy abajo de aquellas maravillas y profundizando alcanzó su inteligencia, se enriqueció y alcanzó tesoros que nunca nadie había alcanzado. ¿Por qué? Porque fue humilde. Cuando nosotros tenemos esa suficiencia de creer que somos dueños de nuestro destino, dueños de nuestra razón y no la ponemos a servicio de Dios, solo producimos desastres. Cuando ponemos nuestra inteligencia al servicio del Altísimo, ahí surgen maravillas. Entonces, segundo remedio, saquémonos ese manto de autosuficiencia y pidamos a Dios que ilumine nuestra inteligencia para conocerle mejor. Por fin, es imprescindible que en nuestras familias tracemos un programa de formación religiosa. Nuestras lecturas tienen que ser lecturas útiles, lecturas de las cuales nuestros familiares, sobre todo nuestros hijos, van a sacar algún provecho. Tenemos que darles alimento. Yo no puedo dejar a mis hijos simplemente delante del ordenador o delante de la videoconsola para jugar a juegos, a videogames, y olvidarme de ellos y dejar que la formación que yo debería darles sea dada por un aparato electrónico. No, tracemos un programa de formación religiosa. Busquemos quien pueda formarlos. Tenemos que conocer el credo, los artículos de nuestra fe, el valor de los sacramentos, la doctrina sobre los 10 mandamientos. Necesitamos conocer todo eso. Tenemos que buscar ese alimento para nosotros y para nuestras familias. Seamos humildes. Entreguémonos en las manos de la Iglesia para recibir ese alimento. Y por fin, vivamos más profundamente los mandamientos de Dios. Ahora, debido a la dificultad que hay en este mundo contemporáneo para adquirir ese magnífico alimento espiritual del cual les estoy hablando, es por esa razón que los heraldos del Evangelio han creado esta plataforma de formación católica llamada Reconquista. En esta plataforma deseamos ofrecerles ese alimento que usted y su familia necesitan para vencer el virus, que es peor que el COVID, que es peor que cualquier pandemia, que es el virus de la ignorancia religiosa. Usted tiene que ofrecer a su familia ese alimento para enriquecer su alma, su inteligencia, su corazón. La formación católica. Tenemos que vivir inquietos a la búsqueda de esa formación religiosa. Y por esa razón, hoy, día 23 de noviembre, estamos inaugurando esta plataforma. Ustedes que ya se han inscrito o aquellos que no lo hayan hecho, todavía pueden hacerlo, están invitados a participar en esta plataforma en la cual ya de entrada van a encontrar 6 cursos extraordinarios que en breve serán enriquecidos. El primero de ellos es un curso sobre la epístola, la carta de San Pablo a los filipenses, los cristianos de Filipo, aquellos primeros cristianos de la Grecia antigua que fueron evangelizados por él. Es el primer curso de un módulo en el cual iremos estudiando todos los libros de la Sagrada Escritura. Otro curso sobre los beneficios y la necesidad de confesarse bien.
Ese sacramento maravilloso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo debe ser hecho con rectitud, debe ser hecho con perfección, y en ese curso sabremos cómo confesarse bien. Un curso muy interesante del cual ya tuvieron una introducción la semana pasada, la Iglesia perseguida. Un curso con varios módulos desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días, recorriendo, estudiando y sacando lecciones de todas las persecuciones que la Santa Iglesia ha recibido a lo largo de la historia y de las cuales siempre ha salido más fuerte. Otro curso muy necesario para sus hijos, sus sobrinos, sus nietos y todos los niños que conoce. Catequesis de primera comunión, profunda, rica y sustanciosa. Un curso imprescindible para nuestras familias católicas. Otro curso bien importante, curso sobre matrimonio. ¿Cuáles son los problemas matrimoniales más frecuentes y que no son solo de usted, son de muchas más personas, pero que tienen solución? ¿Cuáles son esos problemas y cómo solucionarlos? Usted va a encontrar ese curso dado por el padre Pablo Berlegui en la plataforma Reconquista y va a ser un beneficio enorme para su familia. Y por fin, una visión general que después será profundizada sobre los 7 sacramentos. Una visión general sobre los sacramentos que después iremos profundizando en cada uno de ellos con cursos especiales. Estos son los cursos iniciales, pero en breve tenemos muchos más. Estamos preparando un curso estupendo sobre la consagración completa a la Santísima Virgen según el método de San Luis María Griñón de Montfort, consagración como esclavo de amor. Un curso en el cual explicaremos paso a paso y profundizando el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de este gran santo mariano para hacer una consagración como debe ser hecha con pleno conocimiento de causa. Un curso de fundamentos de la teología que más adelante serán profundizados. Otro curso que está siendo preparado muy necesario para nuestros días. Cómo alcanzar la plena madurez psicológica y espiritual. Un curso interesantísimo que les recomiendo que todos hagan cuando sea lanzado en breve en la plataforma. Esto es una visión todavía de aperitivo de todo lo que la plataforma Reconquista les va a ofrecer. Ya tenemos 6 cursos en el aire, en breve llegarán más y para eso aprovechen la inscripción que muchos hicieron y todos aquellos que todavía no la hayan hecho, aprovechen esta ocasión especial que tenemos por causa de esta clase de abertura. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la clase les haya sido satisfactoria y antes de despedirnos vamos a rezar un Ave María a la Santísima Virgen y les daré la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María y hasta la próxima clase.